O sea, no hay que tener paciencia, porque a veces los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿verdad? Uno quisiera entrar y salir cuando entra a los lugares asistenciales, pero Dios tiene sus tiempos. Así que le damos gracias a todos los que estuvieron orando aquí en la iglesia, a todos los que estuvieron orando fuera de la iglesia, a los ministerios. Yo en forma personal le quiero agradecer a Ministerios de Nigeria y al pastor de Daniel Owen, que es amigo nuestro también, el pastor nigeriano. Se acuerda que un día estuvo orando, aquí estuvo predicando. A él y a su iglesia quiero mandar un fuerte abrazo, que cumplieron años también. Y le pedí específicamente por Cristian. Y por Cristian y Ana María le pedí a otro ministerio de Nigeria y otro ministerio de intercesión de Argentina. Así que le doy muchas gracias a Dios por las vidas de ellos y por todos los que han estado orando aquí, por la familia de mis hermanos en la fe, por los hermanos de la hermana Nelva, ¿verdad? Que todos tienen un grado en el Señor ministerial, y las iglesias que han estado uniéndose a la oración. Solamente me dirigí a los que Dios me mostró. Solo a los que Dios me mostró. ¿Entiende? Porque todo lo que brilla no es oro, pero todo lo que brilla no es oro. Pero todo el que ora, brilla. Y en el momento que era algo tan grave, había que tener mucho discernimiento espiritual. ¿Sí? Mucho discernimiento espiritual. Y en el caso de uno, bueno, como humilde servidora del Señor, marcar la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Como yo le decía a alguna de las hermanas, Dios me dio una palabra cuando Cristian empezó en ese proceso, y en esa palabra me mantuve hasta el fin. Todo lo que pude hacer lo hice conforme a las fuerzas que Dios me dio. Y bueno, y hoy podemos decir que Cristian es otro testimonio para la gloria de Dios, Ana María es otro testimonio para la gloria de Dios. Amén. Y vamos a abrir la palabra. Hoy vamos a hablar un poco acerca del discernimiento de las causas de las enfermedades. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito, no me voy a extender mucho porque tenemos Santa Cena, pero vamos a hacer un discernimiento, vamos a compartir unas palabras específicas acerca de discernir para orar con dirección cuando hay casos de enfermedad. Porque sabes que cuando hay un caso de enfermedad o pasa una desgracia entre una familia, el común denominador de la gente es condenar. ¿Sí? Condenar, y ya le caen con todo a la otra persona, y bueno, y vos seguramente es la ira de Dios sobre tu vida porque algo habrás hecho, ¿o no? ¿Sí o no? ¿No es lo primero que pienso? Nosotros no. Por eso le estaba contando, que ahora vio que yo hablo tanto que me olvidé, ahora me olvidé lo que le iba a decir, que viene el Canal 4, que estaban haciendo un recuento de la democracia uruguaya en los 40 años, y había una historiadora, y una historiadora dijo, bueno, Uruguay se caracteriza por algo, porque siempre dice que son pocos, y al ser pocos da siempre la idea de cercanía. Entonces esa idea de cercanía da de que nos conocemos todos, ¿no? Entonces yo trasladé eso a las iglesias, ¿verdad? Digo, cuando somos pocos tenemos ese sentido de pertenencia y de cercanía también, que podemos tener esa fraternidad de poder contarnos las luchas y las pruebas que estamos pasando, y podemos tener una cobertura de oración de otra forma y de otra manera. Por eso, gracias a Dios, muchas cosas se pueden convertir en testimonio, ¿verdad? En victoria, en testimonio. Porque yo vi en estos días, acá seguimos con las reuniones. Muchos obreros, pocos obreros, igual seguimos con las reuniones. Pero vi en sus lágrimas, hermano, y vi lágrimas por lo que estaba sucediendo a nivel familiar. Y yo no creo que no lo vi, yo las vi. Las vi lagrimear más de una vez, como si fuera su hijo, como si fuera su hermana, su abuela, y esas cosas Dios las ve. Y las lágrimas de un elegido nunca caen en tierra de gusto. ¿Entiende? Dios siempre obra a través de las lágrimas de un elegido. Yo sé que lo que estábamos pasando a ustedes les dolió. Y sé que se comprometieron como si fuera su hijo, y todas estas cosas, y Dios va a recompensar eso. Amén. Por eso siempre les digo, lo que hagan siempre lo hacen de corazón. Y lo hacen de corazón, y no solo para el Señor, sino porque tienen un amor tan entrañable que aún mucho más que para el Señor. Sé que siempre van una milla más, y yo quiero agradecerles por eso. Y quiero agradecerle a todos los que me acompañaron en todas estas reuniones. Amén.
Gloria a Jesús. Y bueno, vamos a compartir una palabra, vamos a compartir algunos capítulos, pero específicamente vamos a comenzar con el discernimiento de la enfermedad en el capítulo 9 de San Juan. El libro de San Juan, capítulo 9, nos da un panorama de una de las causas por la cual muchas veces suceden en nuestra vida temas que tienen que ver con la salud, ¿no? Y la salud física. Específicamente vamos a hablar de la salud física. Y a veces, bueno, vamos a tocar algún otro tema que también tiene que ver con la salud espiritual. Si tiene papel y lápiz o lapicera, anótese. San Juan capítulo 9, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿De este hombre quedó ciego en el transcurso de su vida? No. ¿Qué pasó con este hombre? Nació ciego. Y muchos dicen que probablemente nació hasta sin las órbitas, digamos, ¿no? Y con la cavidad vacía. Entonces, dice que Jesús, cuando ve a este hombre en el capítulo 9, del versículo 1 en adelante, ¿tenemos todo allí? Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, es decir, que nació así, nació en esa condición, ¿sí? Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Sí? Lo primero, lo que decíamos recién, tenemos la tendencia humanamente a siempre pensar que la enfermedad o la malformación o lo que sea es consecuencia del pecado de los antepasados. En algún momento vamos a ver que puede ser que sí. Quizás por algo ellos también lo preguntaron. Pero vamos a ver la respuesta de Jesús, ¿sí? Porque la tendencia primero fue a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la raíz del asunto? ¿Quién pecó acá? A ver, ¿pecó él? ¿Cómo iba a pecar él, hermano? Si dice que nació así, ¿en dónde iba a pecar? ¿Qué tenía? ¿Pecados prenatales? ¿Dentro del vientre de la madre? Media rara la pregunta de los discípulos, ¿no? Entonces dice, ¿pecó él o pecaron sus padres? Entonces Jesús acá da la respuesta exacta que corresponde a esta situación y dice: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que hay situaciones en las cuales ya están destinadas, marcadas, para que Dios muestre su gloria y su poder. Y en esta situación, Jesús hace un milagro creativo. Y dice así, sigue diciendo, dice aquí, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siló, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. Amén. Hay personas que puede ser de nacimiento o puede ser después en el transcurso de la vida. No es, hermano, que hayas hecho nada mal, ni que nadie haya hecho nada mal. Simplemente es algo que te tocó pasar, es algo que te toca vivir, y no es para muerte, sino que es para la gloria del Dios viviente. Es para que Dios pueda mostrar en tu vida, aleluya, que Él es el Dios sanador, que Él es el Dios libertador,
que cuando la ciencia te cierra la persiana de metal y dice aquí no hay más solución, no hay nada que podamos hacer por usted, hay un Dios, hay un Cristo de poder, aleluya, que puede dar vida donde no hay vida, aleluya, que puede hacer milagros creativos, aleluya, que puede hacer órganos nuevos. Aquí Jesús le hizo unos ojos 0 kilómetros, no precisó ir por el hospital de ojo ni nada. Jesús le hizo un milagro creativo, distinto, diferente. El hombre quedó maravillado él y maravillado todo su entorno. Amén. En el caso de que Cristian pasara ahora por este momento que pasó, gracias a las ecografías, gracias a la resonancia magnética, gracias a todo lo que hicieron, pudimos ver también el milagro creativo que Dios hizo en el año 2002. Porque hasta el cirujano me dijo, mire, hay hasta un pedazo de vaso, me había dicho. Cuando creíamos que el vaso lo habían estirpado del todo. Y yo siempre le dije a Cristian, así como Dios te hizo un hígado nuevo, quizás hizo un vaso, no lo sé. Porque por años, gracias a Dios, gozaste de buena salud. Y en el vaso está el sistema inmunológico, tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, pudimos ver ese hígado perfecto, ahí como una pared, aleluya. ¿Entiendes? Pudimos ver riñones sanos, glándulas suprarrenales sanas. Pudimos ver una cantidad de cosas, hermanos, que de otra forma no lo hubiéramos podido. Lo constatábamos el milagro. Sabíamos que Dios había hecho porque los que estuvimos en ese tiempo, pero esta vez Dios nos hizo ver su creatividad. Como Dios hace órganos nuevos y creativos. ¿Sí? Que puede ser hoy o mañana un estudio para un ateneo médico. Imagínense. Entonces, este caso específicamente, diga, cuando alguien está enfermo, o nace con una malformación, o tiene algún problema de salud, no diga enseguida que, ay, no, ¿quién pecó, él o fulano? No, hay cosas que son para que Dios manifieste su gloria y su poder, porque de otra manera no se podría. ¿Sí? No se podría. Por eso hay que tener discernimiento para orar. Cuando pasa algo así, usted va y ora. Señor, ¿esto es para tu gloria? ¿Esto es para la gloria de Dios? Entonces, cuando Dios confirma, nosotros, aleluya, oramos con dirección. ¿Sí? Así que uno de los casos, decirle bien a tu hermano, uno de los casos por los cuales a veces entra un problema de salud o de enfermedad, ¿sí? Es para que Dios se glorifique, para que las obras de Dios se manifiesten. El inconveniente es para que la gloria se manifieste. Las obras de Dios se manifiesten. Amén. Y no subestime las cosas. Mire, hay chicos que hoy en día están naciendo bastante con síndrome de autismo. Y se ha visto a nivel internacional casos de autismo que tienen una inteligencia, ¿sí?, superior a la inteligencia que tienen los que dicen que no tienen nada, ¿no? A los que se creen que están bien. Y por eso han hecho películas como esa, bueno, en Corea hicieron un dorama que se llama Un Buen Doctor, y está la otra de Estados Unidos, que la daban también por canal abierto, que también creo que se llama así Un Buen Doctor, porque desarrollan una parte intelectual, ¿sí?, que puede ayudar a la ciencia mucho más que las personas que... Entonces, ¿entiendes? Media Cantinflas, ¿no? Pero bueno, tampoco se puede hablar mucho porque si no nos cortan las prédicas. Pero, por eso digo, no subestime a veces, no, pero fulano tiene... Y usted no sabe qué es lo que Dios va a manifestar, qué es cómo Dios se va a glorificar. Delante de Dios todas las almas son iguales y todos nacemos con dones, con talentos, con capacidades diferentes. Amén. Pero en este caso específico, esto fue para la gloria de Dios. Vamos a ver acá en San Juan mismo otro caso, que si bien Jesús manifestó la autoridad, esto sí tiene que ver directamente por causa del pecado. Hay enfermedades que llegan a nuestras vidas por causa directa de por nuestra actividad, ¿sí?, por el pecado, es decir, por practicar el pecado.
San Juan capítulo 5, ahí dando vuelta a la hoja, nomás, capítulo 5 de San Juan, dice que había un hombre que era paralítico y estaba allí fuera del estanque de Betesda. ¿Sí? ¿Dice eso su Biblia? ¿El paralítico de Betesda? Sí. Bueno, voy a leer unos versículos ahí. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años dice su Biblia? 38 años que estaba enfermo. 38 años ahí cerca del estanque de Betesda. 38 años padeciendo necesidad, junto con otros que estaban en la misma condición que él. ¿Sí? Y dice aquí, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Ahora vamos a saltar al versículo 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre, que hacía 38 años estaba paralítico, ¿sí? El parálisis de él sí era consecuencia directa, ¿sí?, de la práctica de sus pecados. ¿Sí? Cuando uno peca deliberadamente, uno le está dando acceso directo al enemigo de nuestras almas que viene a matar, hurtar y destruir, ¿sí?, a tomar lugar en cada una de nuestras vidas. Y dice que el hombre estaba allí postrado esperando un milagro, y había una cantidad de personas enfermas. ¿Vio que dice acá que había una cantidad? Pero ¿qué necesitó ese hombre? Que se acercara a alguien a su vida con autoridad. Jesús no sanó a todos los que estaban ahí en el tanque de Betesda. O acá dice que sanó a todos los que estaban allí. No. Jesús no sanó a todos los que estaban allí en ese lugar. Fue directamente a este hombre, a sanar y a liberar a este hombre. Porque Jesús tiene toda la autoridad, como le decían estos días, de sanar al enfermo, pero de perdonar pecados. Y mientras Jesús lo estaba sanando, lo estaba perdonando. Pero Jesús le recuerda días después de su sanidad divina. Le dice, lo encontró en el templo, buen lugar, ¿verdad? Pero le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Fue una advertencia. No se puede estar jugando deliberadamente con las cosas espirituales o con nuestra vida, la ruleta, como que, no importa. O como los 10 leprosos, Jesús sanó a 10 y vino uno solo a agradecer. No, hermano, Dios tiene buena memoria. Y hay situaciones, en este caso, el ciego de nacimiento necesitaba la autoridad de alguien que tuviera autoridad para hacer un milagro creativo, a Jesús. No es solo que todos estaban orando, necesitaba a alguien que estuviera allí haciendo lodo y untando esos ojos. Este hombre, todo el mundo pasaba por él y nadie lo asistía. Necesitaba a alguien con autoridad que cortara esa maldición. Porque la maldición no viene sin causa, viene por una causa. Entonces, el que tenía la autoridad, ¿quién era? Jesucristo. Jesús lo levanta, lo sana, el hombre puede volver a una vida nueva, porque ni siquiera su vida normal, porque 38 años así, no sé cuántos años tendría. Pero cuando Jesús lo encuentra nuevamente, le advierte en el templo.
que no vuelva a su vida pasada, que trate de afirmarse en las cosas de Dios. Entonces, ¿hay oportunidad? Por supuesto que hay oportunidad en Dios. Dios nos ama a todos por igual y Dios quisiera obrar en todos. Pero también nosotros tenemos que ser buenos administradores de la sanidad divina que Dios nos otorga. Decirle a tu hermano, sé buen administrador de la sanidad divina que Dios te otorga. ¿Sí? Entonces, en este caso específico, por lo que dice el versículo 14, dice Jesús, mira, has sido sanado, ¿eh? De eso que te sanaste, ya no va a haber más problema. Pero te voy a decir algo, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. ¿Sí? Quizás eso no te viene, pero te puede venir algo peor. Entonces ahí sí podríamos decir que la persona tiene que ordenar su vida. Ordene su vida, no juegue con su vida y haga lo que Dios le mandó hacer. Amén. Entonces usted tiene que tener discernimiento cuando le llegan los pedidos de oración a la copa de peticiones o al WhatsApp. Es decir, Señor, ¿por qué oro? A ver, ¿esto es por causa de esto? ¿O esto otro es por causa de que tú te vas a glorificar? Oro para que la persona sea liberada de sus pecados y a su vez es sanada. ¿Sí? Ore con discernimiento. Otra causa, está en San Lucas 13:10, la mujer encorvada de la sinagoga. Bueno, dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Bueno, usted ya sabe el lío que se le armó a Jesús con los religiosos de su tiempo por el día de reposo sanar a esta mujer. Dice aquí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Amén. Pero aquí vemos, después más adelante, que algunos están enojados con Jesús por esto que Jesús hace, y el versículo 15 dice, entonces el Señor le respondió a todos esos que se enojaban con él, y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, la causa de esta mujer era que había sido atada ¿por quién? Bueno. Usted sabe, ¿verdad? Que por más que usted sea, esta mujer era una hija de Abraham, Jesús la llama hija de Abraham porque era una mujer de fe. Era una mujer que asiduamente concurría a la iglesia. Pero iba a la iglesia asiduamente, pero ninguno de los que estaban en esa sinagoga, en esa iglesia, tuvieron el discernimiento espiritual para saber por qué la mujer estaba padeciendo, ¿sí?, por esta deformación de la columna vertebral, por qué esta mujer estaba enferma. Porque, hermano, que usted esté dentro de cuatro paredes no quiere decir que todo... Usted necesita una autoridad espiritual. Y quien estaba en ese momento con autoridad espiritual era Jesucristo. Yo he visto a muchas personas que se congregan religiosamente toda la semana y siguen enfermos, y siguen cautivos, y siguen con miles de problemas. Porque nunca tuvieron un encuentro con una autoridad real y con la autoridad de Cristo. Principalmente con la autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para romper cadenas y ligaduras, brujerías y hechicerías, trabajo de umbanda, de quimbanda, de toda cosa que el enemigo planea contra usted, contra su vida, contra su familia, ¿sí? El único que puede liberarnos es la sangre poderosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero hay que tener autoridad espiritual para atar, reprender, amarrar, ligar todo espíritu de enfermedad y echarlo fuera de los cuerpos. El otro día me habían pasado un video por Instagram de un partido de béisbol, creo que era, y en las tribunas había una mujer que se ve que practicaría el vudú, que tenía un muñeco, no sé si lo vieron,
Sí, y se ve que había un jugador estrella de uno de los equipos, y ese jugador empezó a caer en el piso y a revolcarse de dolor, y la mujer meta con un alfiler pinchando en todas esas partes, y el jugador se retorcía y venía en la camilla y no sabían qué hacer, y la filmaron. Pero yo puse, la sangre de Jesucristo tiene poder y la autoridad para deshacer toda obra de Satanás. ¿Entiendes? Pero como yo, muchos más pusimos. Porque el único que nos puede liberar de las garras del enemigo es Jesucristo. Hay gente que está en la alabanza, están en todos lados, y sin embargo yo he visto gente que me dice, ay no, porque yo alabo en la iglesia tal, y uno de orquesta y todo. Y acá los he visto rugir como leones, cautivos espiritualmente. Y esta mujer concurría a la sinagoga, quizás por año, y nadie tuvo el discernimiento espiritual que hacía 18 años atrás, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que Satanás la había atado. Entonces hay personas que están atadas y amarradas, y hay personas que, mire, llegan hasta quedar 10 metros bajo tierra, si no viene la autoridad de Cristo, o alguien en la autoridad de Cristo. Yo he visto en mi barrio antiguo, que muchas veces, yo era muy jovencita, pero muchas veces sospechamos. Hubo un chico que murió creo con 27 años, y los médicos no supieron la causa, era ahí de la cuadra. Y muchas veces con mi madre sospechamos, no habrá sido que le hicieron un trabajo. Entonces, hermano, hay cosas, por eso digo, hay que tener discernimiento. Algo puede ser para la gloria de Dios, para que Dios se glorifique. Otra cosa puede ser consecuencia del propio pecado, pero Jesús lo perdona y restaura esa vida. O puede ser que la persona lo que precisa es liberación. ¿Sí? En la causa del pecado hubo algo que no le dije. Jesús, como es un Señor, le preguntó al hombre, ¿querés ser sano? No es que fue y le metió la mano y le dijo, no, porque en el tema de perdón, ¿sí?, de sanidad y de liberación, a ver, hay que preguntar a veces, ¿no? Porque uno dice, no, déjeme así. Entonces, pero esta mujer quería, pero nadie la había visto. Jesús la vio. Jesús vio que lo que estaba padeciendo era por intervención directa del poder de las tinieblas. Así que si los de las tinieblas se andan gastando el dinero para dejar a alguno atado, ¿sí?, le voy a decir que están perdiendo el tiempo, porque aquellos que nos acercamos a la autoridad de Cristo Jesús, se rompe toda maleficio en nuestra contra. Amén. ¿Cómo se rompió en esta mujer de la sinagoga? Llegó el momento, el día de su liberación. Amén. Y otra causa, ¿sí? Así que primero vamos. Primer causa, ¿qué puede ser? ¿Qué aprendimos hoy? La primer causa, la voluntad de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste, las obras de Dios se manifiesten, amén, y muchos puedan creer en el poder de Dios, sanador y creativo de Dios. Segundo, por consecuencia del propio pecado, que Jesús perdona, sana, amén, y restaura. Y advierte también cuando restaura. Tercero, ¿qué venía a ser? Por obra de las tinieblas, ¿sí?, que trabajan tenazmente para ligar las vidas, para destruir las vidas, pero cuando hay alguien con autoridad en Jesucristo, se rompe. Y vamos a ver lo cuarto, que esto tenemos que tener discernimiento, porque también si pasa, ya es otra situación, que vendríamos a decir que podría ser un caso natural, ¿no? Este es en Segunda de Reyes. Segunda de los Reyes, capítulo 13. Vamos a hablar del profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13.
¿Encontramos ahí? Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿Sí? ¿Dice eso? Y estaba Eliseo, capítulo 13, versículo 14. ¿Sí? Capítulo 13, versículo 14. Y dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Sí? Y después ahora voy a seguir leyendo el 20 porque quiero que vea algo glorioso que el Señor hace. Pero Eliseo era el hombre que tenía la doble unción. ¿Sí? Elías hizo 7 milagros. Eliseo cuando murió hizo 13, pero después de muerto hizo el 14. Así que hizo el doble de milagros de Elías. Era un hombre de Dios, temeroso de Dios, sirvió a Dios, amaba a Dios. Pero como todo, hermano, como todo, si no nos vamos en el arrebatamiento, por algún lado vamos a salir de este mundo. ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿O usted va a quedar acá para semilla? Entonces, ¿verdad? Ojalá seamos todos de la generación del rapto, del arrebatamiento, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pero si no, hay varias causas por las que la gente sale de este mundo. Y ahora, como viene el caso, se lo voy a decir. Pero una de las causas son las causas naturales, ¿sí? Una enfermedad terminal, una enfermedad, se fue la persona a este mundo. Segunda causa por homicidio. Tercera causa por suicidio. ¿Sí? Y cuarta causa por accidentes laborales, domésticos, bueno, la ruta, ya vio lo que pasó ayer. Qué feo empezar el mes de marzo así. Pero bueno, causas naturales, homicidio, suicidio, accidentes. Y la quinta sería el arrebatamiento, que estaría genial esa. Pero bueno, si no se llega a eso por alguna causa. Ahora hay causas que están prohibidas para Dios. Nadie tiene derecho a quitarse la vida a sí mismo, porque Dios es el que da la vida, Él solo la puede quitar. El tema de los accidentes, bueno, eso no lo podemos saber. Y el otro tema tampoco lo podemos saber. Inclusive los discípulos todos murieron de muerte violenta, así que no lo podemos saber. Pero la mayoría, ¿sí?, de los hombres de Dios, muchos en la palabra de Dios, murieron de alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios no tiene el poder para sanar? Sí, tiene el poder para sanar. Ha demostrado la palabra de Dios y Jesucristo hoy, ¿no? El Jesucristo que hace más de 2000 años y hoy, ha demostrado que sigue sanando hoy. Amén. Puede sanar. Pero a veces lo que viene a una persona, Dios lo sigue permitiendo, porque es de lo que la persona va a partir de este mundo, ¿entiende? Entonces, Ezequías se enfermó, Isaías fue y le dijo, mirá, Dios te dice que ordenes tu casa porque morirás y no vivirás, el rey Ezequías. Y Ezequías se puso a llorar, a patalear, y acordate, Dios, que yo anduve en integridad en tu casa y que hice esto por tu pueblo. Y Dios se le conmovieron las entrañas y bueno, y tuvo tanta misericordia que le dijo a Isaías, mira, Isaías, volví y decirle a Ezequías que le voy a dar 15 años más. Puede pasar que Dios otorgue otro tiempo. Puede pasar. Pero en el caso de Eliseo no pasó. En el caso de Eliseo dice la Biblia, y enfermó Eliseo y murió de la enfermedad de la cual se había enfermado. ¿Eliseo estaba en pecado? No. ¿Era para que la gloria de Dios se manifestara en ese momento así, haciendo un milagro creativo? No. ¿Era porque le habían hecho una brujería que moría Eliseo? No. Era porque era la voluntad de Dios de llevárselo, porque ya era su tiempo de partir de este mundo. Por eso digo que hay que tener discernimiento cuando va a orar. Porque si es por eso que alguien ya está en sus últimos días, lo que usted tiene que hacer es acompañar a esa persona
hasta el fin y acompañarlo en oración, aleluya, para que pueda pasar en paz de este mundo hacia la eternidad con Jesús, con sus cuentas arregladas, sin resentimiento, sin amargura, sin enojo con nadie, que esté bien la persona, con sus vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, que pueda despedirse en paz de este mundo y se recibe en la gloria. Entonces, ay no, porque los siervos de Dios no se enferman. Somos de carne y hueso, también nos pasan cosas, también nos podemos enfermar. Yo he visto hombres de Dios que hasta Dios los usaba, en el caso de mi esposo, hasta emplomaba muelas, era evangelista. Ustedes saben que en el evangelista se manifiestan los dones de liberación, de sanidad, de milagros. Hasta venía gente con las muelas todas cariadas y se emplomaban. Sin embargo, él partió de la enfermedad con la que se enfermó. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Y no es que pecó fulano, ni que pecó sultano, ni que pecó él, ni que pecó nadie. Es que hay cosas que Dios las permite y las mantiene porque es por lo que la persona va a partir de este mundo. Amén. Y si Eliseo hubiera muerto en pecado, cosa que no fue así, no hubiera sucedido lo que dice el versículo 20. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es decir, que aún después de muerto, el poder de Dios se seguía manifestando en los huesos de Eliseo. Dios completó el número de milagros, porque como tenía la doble unción de Elías, tenía que hacer el doble de milagros de Elías. Aún el cuerpo de Eliseo, los huesos de Eliseo, resucitaron a otro que había muerto. Y ahí podría seguirme extendiendo, pero tenemos Santa Cena hoy por el tema de la cremación, que usted sabe que estoy muy en desacuerdo con eso. Y a la pastora no le gusta el tema de la cremación. Dios es poderoso, aún para usar nuestros restos, para revivir a otros. Y no es que vaya ahora, no saque un texto fuera de contexto, por eso ya sería un pretexto. No estoy diciendo que todos los santos hombres y mujeres de Dios que murieron, hay algún poder ahí donde están enterrados. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en este caso específico, Dios se glorificó tanto que aún los restos de Eliseo, que había muerto de una enfermedad terminal, le dieron vida a otra persona que había partido de este mundo. Para que no quede duda que para Dios todos duermen. Amén. Que Él es Dios de vivos y no de muertos. Y que tenemos que a veces aceptar la voluntad de Dios. Cosa que a veces yo sé que es difícil, porque a veces nosotros no queremos que se sanen los Eliseos. Y oramos y reprendemos y intercedemos, y hay que orar e interceder, pero orar e interceder con dirección, para que los Eliseos puedan partir en paz de este mundo. Amén. Porque por lo general, todos aquellos hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios, cuando parten de este mundo, ya parten con todo ordenado. Ya Dios sabe quiénes son sus sucesores. Ya Dios sabe lo que va a hacer. ¿Entiendes? No es que Dios hace algo, nadie entendió nada. No, hermano. El que busca a Dios sabe. El que busca a Dios sabe lo que Dios hace. Amén. Así que bueno, discernimiento en medio de las enfermedades para orar con dirección, para aconsejar con dirección. Amén. Y para no andar condenando ahí, ¿no? Con un látigo ahí, condenando a todo el mundo, Dios mío. No ande condenando a nadie. No olvide que con la medida que usted mide, ¿lo van a volver a qué? A medir. A medir.
No, porque algunos hasta le dan la espalda, ¿vio? Se van al lado suyo, le dan la espalda, lo traicionan, ¿no? Andan diciendo cualquier disparate. No, hermano, como dice mi madre, no escupa para arriba, porque a veces escupida puede caer en humo. ¿Amén? Entonces, tenga misericordia, tenga compasión, ¿sí? Quien está pasando por un momento difícil de enfermedad, de internación, es una persona que está vulnerable. Todos los que hemos estado en esa situación, ¿verdad? No estamos 100% al máximo, estamos vulnerables. Entonces necesitamos de la comprensión, de la empatía, del apoyo, de la oración, honesta, sincera, para que Dios pueda manifestarse. Amén. Gloria a Jesús. ¿Hemos aprendido algo hoy? Hace tiempo que no hablaba de estos temas, pero bueno, era el momento oportuno que Dios me pidió que compartiera estas breves enseñanzas, perlitas, digamos, para que vea que hay que orar con dirección. Amén. Vamos a ponernos de pie.